Muy bien, entonces vamos abriendo nuestras Biblias, por favor. No se les olvide. Hay un, hay un área importantísima que no tenemos que dejar cerrada. ¿Y cuál es, hermanos? Usted sabe bien. ¿Cuál es? El corazón, hermanos. Si ya abrió su Biblia, abra por favor su corazoncito, porque si deja abierta la Biblia y el corazón lo deja cerrado, no pasa absolutamente nada, más que solamente vino a invertir aquí 1 hora o 2 horas y Dios quiere bendecirle. Así es de que, hermanito, hermanita, iglesia, vino usted, o usted que se congrega virtualmente, vamos abriendo por favor nuestro corazoncito y lea conmigo por favor en 2 de Corintios, en el capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5. Yo voy a darle lectura al, al verso 18. Ese es el tema número 13 de la serie Beneficios de un nacido de Dios. A este tema yo le titulé Embajadores de Cristo. Dice así, hermanos, síganme por favor con su vista y vamos a permitir que Dios deposite sus verdades en su corazón y en el mío. Embajadores de Cristo. Ese es un beneficio, mis amados. ¿Ok? Y hay que estar siempre abiertos, porque Dios, ¿verdad?, tiene un paquete grandísimo que es de bendición, y no queremos ignorarlo porque estamos viviendo los últimos tiempos, y la iglesia tiene que estar más abierta, espiritualmente hablando, que nunca. Queda muy poco a esta generación. Así es de que vamos a echar mano de todo el paquete divino que Dios depositó en sus verdades y utilicémoslo de la manera que Él quiere. Embajadores de Cristo. Dice la Biblia en 2 de Corintios 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, ahí está, subraye por favor esa frase muy importantísima, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Van 4 ocasiones que Pablo menciona reconciliar o reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores, ahí está el tema, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos, por 5ª ocasión menciona el apóstol, reconciliaos con Dios. Cuando recibimos un favor, nuestra reacción natural regularmente es casi siempre agradecer. Y digo regularmente porque no siempre somos agradecidos. Algunos somos nada agradecidos, por no decir mal. Otras personas somos un poquitito agradecidos. Algunos somos más o menos agradecidos. Pero así como usted, son profundamente agradecidos. Hay un grupo que profundamente agradece todo tipo de favor. La misma Biblia, que es el único libro sagrado que no esconde ninguna realidad, nos da evidencias de gente muy agradecida, pero de gente bastante mal agradecida, aún recibiendo un favor inmerecido. Acuérdense que la Biblia es un libro en el que expresa verdades bíblicas, favores de Dios que sinceramente, hermanos, no nos merecemos, o no me merezco si usted cree que sí se lo merece. En vista de todo lo que Dios ha hecho por todos y cada uno de nosotros considerados pecadores, aunque ya nos redimió Dios, ya pagó por nuestros pecados en la cruz de Cristo, sin embargo, seguimos pecando. A pesar de que fallamos, San Pablo toma muy en serio el encargo divino de predicar y enseñar las buenas nuevas.
a un mundo extraviado, a un mundo perdido, a un mundo necesitado, tan pero tan necesitado de perdón y de salvación. Y el apóstol se considera a sí mismo, junto con sus colaboradores, embajadores de Cristo, ya que Dios los comisionó o nos comisionó para ser fieles representantes. Y el apóstol intencionalmente elige este vocablo, este término muy interesante. Es muy significativa la palabra embajador, está cargadísimo de valor. La palabra embajador del griego presbeuo, este término se usaba, número uno, para señalar a una persona experimentada. Una persona experimentada dentro de la iglesia se considera un anciano. No obligadamente tiene que ser nombrado oficialmente pastor. Una persona madura aquí dentro de la iglesia puede predicar, puede dirigir, puede aconsejarle, puede tomarle las riendas a una congregación. Claro que sí. Tito capítulo 1 versículos del 5 al 6, léalo por favor. No tiene que ser nombrado obligadamente pastor. Y aquí la palabra embajador se define directamente a una persona experimentada. Es alguien, ¿verdad?, mayor, alguien mayor dentro de un grupo como portavoz. Puede ser de un rey, puede ser gobernante o puede ser dentro de una comunidad. En el contexto judío, a un embajador le conocían o le ponían el nombre del shaliach. Y esa persona, shaliach, embajador o representante, era alguien que tenía que entregar con fidelidad, y aquí quiero introducirme al tema, con mucha fidelidad el mensaje de quien lo recibía. Y aquí quiero ser bien enfático. Un embajador tiene que ser un fiel entregador de mensajes. Esto me viene cuando yo estaba leyendo y preparando este tema, me vino a la cabeza la fidelidad que muchos hombres de la Biblia muestran. Usted y yo no estamos en la Biblia, pero somos hijos de Dios y estamos escritos en el libro de la vida. Y por supuesto que podemos ser fieles. Dije que podemos porque no todos queremos. Pero Dios nos dio su capacidad, puso nada más ni nada menos que su misma sustancia divina, el Espíritu de Dios. Dios nos capacitó para ser fieles, ¿eh? Claro que sí. Y cuando yo preparaba este tema me vino en la cabeza Urías, un siervo tremendo, un siervo y guerrero del ejército militar israelita, que dirigido por David en aquellos días. Urías demostró una fidelidad impresionante al llevar una carta, Todos conocen la historia, todos la conocen, hasta los que no son creyentes. Este hombre llevó una carta en cierta ocasión al jefe del ejército y creen que esa carta tenía firmada la muerte de él mismo, de Urías. Imagínate, hermanos, la fidelidad que hubo en este hombre. ¿Cuántas personas hubiéramos sido curiosos? A ver, vamos a abrirla, a ver qué escribió el rey. Ni siquiera sabía que iba firmada con mano del rey la muerte de Urías. Y él fielmente toma la carta y sí, mi rey, ¿qué quieres que haga yo con esta carta? Ve y entrégasela por favor al jefe del ejército. Imagínate. Qué tremenda fidelidad de este hombre. Usted sabe la historia que hizo. Dios, desde el Antiguo Testamento, buscó embajadores, gente fiel para representarte, o para representarle, perdón. Gente que llevara su mensaje y que lo entregara tal y como se nos ha informado. Desde el principio, hermano, miren, si hablamos desde el Génesis, que es el principio de las Escrituras, si hablamos desde el Génesis, mucho antes que existiera la ley mosaica, o la ley de Moisés ya escrita, la ley moral, o ritual, miren, Dios levantó un patriarcado. ¿Y eso con qué se come, pastor? El patriarcado era para que le representaran al Dios Todopoderoso, porque un patriarca era un hombre que por su experiencia o por su sabiduría o elección de Dios, era un hombre respetado dentro de un grupo familiar, dentro de una comunidad, en los cuales el patriarca tenía que ejercerse con autoridad, hermanos. Y usted sabe cuál es el patriarcado: Abraham, Isaac y Jacob.
Él los escogió no porque fueran mejores que nadie, sino para representarle fielmente. Eso fue el patriarcado antes de la ley escrita, ¿ok? Después, por la gracia de Dios, entra la descendencia del patriarcado a Egipto. Usted conoce la historia mejor que yo. Se multiplica la familia de Jacob, ¿verdad? De quien salieron las 12 tribus. Dios los saca rumbo al Sinaí, dice, es tiempo de que salgas de Egipto, Israel. Los lleva de Egipto al Sinaí, les entrega las tablas de la ley moral. A partir de ahí, ¿qué hizo Dios en el camino en el desierto? Se levantó sacerdotes, levantó embajadores. Dios establece una ley ceremonial y dice, tengo que tener representantes fieles. Y el sacerdote era el representante entre Dios y entre el hombre. Dios seguía buscando representantes fieles, eran mediadores los sacerdotes. Un tipo sombra del sacerdote, el sumo sacerdote por experiencia, que es Jesús. Y después que salen del desierto, Dios los mete a la tierra prometida, a la antigua Canaán, hoy Israel. ¿Qué hizo el pueblo, hermanos? Piden rey. Queremos rey, Señor. Dios les dijo, no les conviene, yo soy su rey. Pero el pueblo dijo, bueno, pues como todas las naciones tienen un rey, nosotros también queremos. ¿Y qué hizo Dios? Ok, voy a permitir entonces la monarquía. No es su compadre, no es su comadre la monarquía. La monarquía es un grupo de reyes que Dios permitió para que también dirigieran a su pueblo. Usted sabe quién fue el primer rey de Israel. Un terrible hombre llamado Saúl. Fue tan tremenda, en este caso, fue tan mala la representación de este primer rey de Israel, que Dios, por boca del profeta Samuel, le dice en Samuel 15, versículo 22, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Dios también te ha desechado para que ya no seas rey. Porque Dios busca fidelidad, hermanos. Dios busca fidelidad. Váyame siguiendo con mucha atención, hermanos. Esto es bien importante. Esto es muy importante, ¿verdad? Cada tema que se da aquí es con un propósito, hermanos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos despierte, que Dios nos use. Yo lo he dicho muchas veces, no importa qué denominación soy, no importa en sí si me estoy metiendo en una iglesia de sana doctrina, si al fin y al cabo no hago caso de lo que Dios quiere que yo haga. Porque yo lo decía el jueves, hoy todo el mundo tiene la razón. Un rabino judío tiene la razón, un cristiano mesiánico tiene la razón, un cristiano evangélico tiene la razón. Un sacerdote católico tiene la razón. Un borrachito en la calle tiene la razón. Todos tienen la razón. Al fin y al cabo, ¿cómo se conocen? ¿Qué dijo Jesús? Por su fruto. Así de sencillo, mis amados. La iglesia de Dios se tiene que dar a conocer, ¿cómo? Por su fruto. Y todos estos temas que se están dando es para que Dios nos influencie y la iglesia se distinga exactamente por lo que se distingue un árbol de frutas. En el ámbito secular, a un embajador se le conoce también como un emisario, como un mensajero, como un enviado. Y un embajador es el representante de un determinado país ante otro. Aquí en Estados Unidos tenemos la embajada mexicana, está la embajada chilena, está la embajada colombiana, bueno, hay varias embajadas. De todo el mundo, yo considero aquí en Estados Unidos, tiene que haber embajadas de todo el mundo, ¿verdad? Y su principal labor de un representante de otro país es la embajada o el embajador. La principal labor, hermanos, es velar por la seguridad y por la integridad, por los derechos de los ciudadanos, ¿verdad? Según el país que se represente dentro del extranjero. En la Biblia aparecen escenas en donde reyes, gobernantes de otros países enviaban a sus embajadores ante otros reyes con la finalidad de alcanzar un acuerdo, porque esa es la finalidad, o esa fue la finalidad de los embajadores de otros países o de otros gobiernos. Miramos una de muchas en Números 20, versículo 14. Todos saben la historia. Puede leer el libro de Números en el capítulo 20. Pero específicamente
en Números 20, versículo 14, habla la Biblia de que hubo un hombre llamado por Dios, llamado Moisés. Él también fue llamado a ser un fiel embajador. Moisés, en cierta ocasión, caminando en el desierto con el pueblo de Dios hacia la tierra prometida, narra la Biblia que él envió embajadores. Dice la Biblia específicamente en Números 20, 14, ahí lo tiene en pantalla. Moisés envió embajadores a Edom, solo para pedirle por favor que los dejara pasar por su territorio. Se lo estoy parafraseando. No voy a tomar absolutamente nada de alimentos, nada. Lo único que yo quiero es que me des chance pasar, para cortar un poquitito de camino, ¿verdad? Para que no vayamos a dar vuelta por ahí y se nos haga más largo el camino. ¿Y qué fue lo que hizo Edom? Que era considerado hermano de Israel. Acuérdense que Edom son descendientes de Esaú. Y las tribus de Israel o Israel vienen de Jacob. Por eso se consideran hermanos. Pero como no le gustó que el hermano le arrebató la bendición todo el tiempo, golpe tras golpe tras golpe, ¿verdad? Todo el tiempo ahí con ese pleito hasta el día de hoy. Él envió embajadores para buscar una manera, en este caso una manera sana, una manera, ¿qué puedo decir? Cuerda para llegar a un arreglo. Para eso eran los embajadores y hablaban de una manera, en este caso, ¿verdad? Una manera respetuosa. Recuerdan que en cierta ocasión, cuando Josué, ya estando dentro con Israel en la tierra de Canaán, ¿se acuerdan que en cierta ocasión, en Josué 9, versículo 4, apareció un grupo de gente cananita, gente cananea, de todos los feos, usted ya sabe quiénes son ellos, que decidieron no unirse al pueblo de Canaán para guerrear en contra de Israel? Porque ya habían escuchado lo que le había pasado, hermanos. Acuérdense que Dios no tiene ningún problema para darle la victoria a su pueblo, y con un simple tocar de trompetas y con gritos, sucede que derribó los muros de Jericó. Y no eran cualquier muros, ¿eh? Yo no sé cuántas personas hoy miran documentales de la manera pero tan, vamos a decirlo, tan precisa y tan completa que levantaban muros. Si usted mira los documentales, hermanos, miren, el muro viejo de Jerusalén, ya con tantos años, ahí está todavía, imagínense. El muro de los lamentos. Eran construcciones fuertes, hermanos. Pero ¿cuántos saben que Dios no tiene ningún problema para derribar lo que se le ponga enfrente? Así de sencillo, hermanos. Y estos hombres, dice la Biblia, que usaron astucia y le dijeron, no, pues nos van a hacer papilla aquí el pueblo de Israel. Y dice la Biblia en Josué 9:4 que usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores. Tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino, rotos y remendados, zapatos viejos, dice la Biblia, recocidos en sus pies, vestidos viejos, que incluso el pan que traían, dice que estaba seco y lleno de moho. Pero era mentira, hermanos, ¿verdad? Entonces, algunos embajadores buscaban paz, pero no siempre fue así. Hubo ocasiones, como en Isaías 37, versículo 14, hubo ocasiones que los embajadores mandaban, en este caso, representantes, pero ¿saben para qué, hermanos? O mejor, llevaban mensajes, ¿saben para qué? Para declarar guerra. Cuando un gobierno con otro no se entiende, ya el mensaje es directo. ¿Sabes qué? Te voy a mandar un mensaje para que te prepares porque te voy a atacar. En cierta ocasión, ¿verdad? Ezequías, dice la Biblia en Isaías 37, 14, rey de Judá, leyó cartas de manos de los embajadores del rey de Asiria y dice la Biblia que los iban a atacar, hermanos, los iban a atacar. ¿Y qué hizo este hombre? Se apoyó en Dios. ¿Cuántas personas nos apoyamos en Dios? ¿Cuántas personas cuando miramos el ataque, la proposición a pelear, a guerrear, cuando el enemigo que es más fuerte que nosotros, hermanos, el enemigo es más fuerte que tú y que yo, déjame y te digo, si usted no tiene todavía esa mentalidad, ya es tiempo de que nos humillemos. Satanás es más fuerte y más poderoso que cualquier ser humano.
nos guste o no nos guste. En cierta ocasión me dijo alguien, ¿sabes qué? Necesitamos uno más poderoso para echar fuera al demonio. Le digo, ¿sabes qué? Aquí no hay ningún poderoso. ¿Sabes quién es el único poderoso? Jesús. Porque él estaba poniendo la vista en un hombre. No, aquí no se trata de que vayas a mirar aquí a Sansón, ¿verdad? No, necesitamos otro más poderoso. Digo, no hay ningún hombre poderoso. ¿Quién te engañó? Esas son mentiras de Satanás, hermanos. El único poderoso, ¿cómo se llama? Jehová de los ejércitos, Jesús, Dios. Ese es el que echa fuera a los demonios. Es el que da la libertad. Él es el que salva, hermanos. Así es de que cuando le digan algo así, usted llévelo a los pies del más poderoso, al todopoderoso que es Dios. Estos ejemplos nos aclaran que la labor de un embajador, su compromiso, su confianza, su fidelidad, es entregar el mensaje o todo el mensaje tal y como se le encarga, hermanos. Grabes eso en su corazón, ya que nuestro trabajo, nuestra persona representa a un grupo, a un pueblo o representa a toda una nación, hermanos. Claro, yo creo que todos estamos de acuerdo que una buena o una mala representación nos dará una buena imagen o una mala imagen. O yo les hago una pregunta, cristianos, ¿a cuántas personas les gusta que los mal representen? Levante su mano aquí. Alguien diga, oiga, pastor, yo. Si vieras cómo me gozo cuando me representan bien mal. ¿Quién dice eso, hermanos? ¿Qué hace usted cuando su hijo no se comporta a la altura y sabe que es su hijo? En este caso, mi hija, Julie Pliego. Y aquí viene Julie Pliego. Y bueno, ¿y ese es tu testimonio? ¿Qué te enseña tu padre? Y después yo me la encuentro, hija, mírame a los ojos, por favor. ¿Eso te enseño yo? Eso, o sea, ¿a eso te mandé yo? ¿Eso escuchas de mí? ¿Eso ves de mí? Yo no le voy a aplaudir a mi hija, hermanos. ¿O alguien de ustedes le aplaude a sus hijos cuando miran terrible representación? Es lógico que no. Claro que no. ¿Cuántos hemos venido o cuántos hemos tenido malas experiencias en ciertas compañías de negocios? Por decirlo, ¿cuántos ordenan productos en Amazon, UPS, FedEx, DHL? ¿Cuántos ordenan productos de esas compañías de paquetería? Bueno, estas personas, yo trabajé para DHL y también trabajé de chofer de autobús. Miren, sí sabían que todos ellos, para comprometer, para que comprometan a la persona que los representa, porque yo cuando trabajé para DHL, ¿verdad? Miren, yo me ponía mi camisa amarillita, me ponía yo mi short o mi pantalón azul marino y unos zapatos negros. Y ya cuando me miraban así, mis amados, ya sabían perfectamente que la representación era directamente de DHL. No me decían, usted se llama Marco. No me decían, usted se llama Marco. DHL, así me decían, fíjense. Sí, DHL. Y nos abrían las puertas, hermanos, pásenle. Cuando estas personas, para que comprometan al trabajador, ¿saben lo que hacen? Muchas veces, miren, ponen un símbolo de letras ahí atrás, en la parte de atrás, y te ponen, how is my driving? ¿Cómo es mi manejo? Call 1-800 y ahí le ponen, hermanos. Porque a ellos les gusta, a ellos les interesa que haya buena representación. Y si te dicen, no, pues para X reporte, X complaint, llame, y los ponen, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos representando, ¿no? Hay compañías que cuando las personas reciben reportes, llaman a su trabajador. ¿Qué pasó? Mira, llamaron y dijeron esto y esto más. ¿Qué hiciste? ¿O qué no hiciste? Porque a veces hasta por lo que no hacemos metemos el pie. ¿Y qué haces, hermanos? ¿Qué hacen usted cuando un embajador o un representante de X compañía no cumplió las expectativas? ¿Lo reportas? ¿Reclamas tu dinero? ¿Dejas de hacer negocios? Haces muchas cosas, ¿no? En contra. Bueno, usted y yo como embajador de Cristo tenemos una clara misión, cristianos.
Somos embajadores de Cristo, somos representantes de un Dios. Y esto nos debe de distinguir, ¿eh? El ser embajador nos debe de distinguir, incluso nos tiene que unir. Ahora, ¿de qué se trata esto, pastor? Bueno, ya hablé mucho, creo, ¿verdad? Vamos a las escrituras, por favor. Hablé Biblia, pues, se entiende. A mí no me gusta estar hablando de mis asuntos, ¿no?, personales. A mí me gusta hablar de la palabra de Dios. Aquí venimos a compartir quién es Dios, de qué se trata. Dice la Biblia en el versículo que leímos, 2 de Corintios 5, versículo 18. Vamos a ver cuál es la clara finalidad de un embajador de Cristo. Porque muchas veces, hermanos, les reitero, estamos bien cómodos con un nombre, estamos bien placidos con un nombre. Y usted se congrega, hermanito. Pues en Casa de Oración Minnesota, vieras de ver que cómo los ángeles de Dios bajan, hasta los vemos visiblemente. No, vieras de ver, leo la Biblia todos los días. No, olvídate, mis oraciones son poderosísimas. A veces caemos en una arrogancia terrible, hermanos, ¿verdad? Sentimos, ¿verdad?, que todos están bien mal y que nomás yo estoy bien excelente. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. A mí me gusta comprometerme, hermanos. Yo no sé a usted. A mí me gusta comprometerme. Y por eso soy bien insistente yo. A veces creo que hasta les molesto. Yo soy bien insistente porque sin compromiso no hay cristianismo, hermanos. Sin compromiso no hay una buena representación. O dígame usted, esposa, ¿se ha placido de la falta del compromiso del esposo, esposa? ¿O viceversa, esposo? ¿Está usted bien placido de la falta del compromiso de su esposa? Es lógico que no. ¿Padres están complacidos o placidos de la falta del compromiso de sus hijos? Es claro que no. ¿Cristianos están placidos por la falta de compromiso de nosotros los pastores? Es claro que no. ¿Sí o no? Todos tenemos compromiso, todos buscamos compromiso. Y Dios, hermanos, olvídate, Dios es el único ser sobrenatural más comprometido. Él es el sí. Todas sus promesas en Él son sí y en Él, amén. Él es el más comprometido y de Él tenemos que aprender. Muy bien, vamos a leer entonces, ¿qué les parece? Dice el versículo 18. Quiero que notemos cuál es la clara misión de un embajador, un representante. Dice: y todo esto proviene de Dios. ¿De quién más, mis amados? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio posteriormente el ministerio de la reconciliación. Van dos ahí, ¿verdad? Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aparece en la Biblia algo bien interesante en el versículo 18. Nadie puede recibir el ministerio de la reconciliación si no está reconciliado con Dios. No se puede. Tenemos que ser reconciliados primeramente con Dios. Pero hay algo que me llama mucho la atención, mis amados. En el versículo 19 dice: Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo. Y escuchen bien con atención, esto es algo interesantísimo y muy importante. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Cuántas personas de repente nos encontramos tomando el lugar de Dios? Miren, para que haya reconciliación, porque se entiende que eso buscamos, iglesia, grábese esto en su corazoncito. Nuestra prioridad como cristianos, como hijos de Dios, es reconciliarse con todas las personas que estén dispuestas. La esposa con el esposo, viceversa, los padres con los hijos, la nuera con la suegra, la iglesia con la misma iglesia, pastores con pastores. Hermanos, si hay algo que nos tiene que distinguir es buscar siempre anexos de amistad.
Claro que sí. Pero aquí está, vamos a decirlo, aquí es donde se raya el disco. Dios, para que reconcilie a alguien, para que le diga bienvenido. ¿Qué hiciste? No, pues yo maté a 5. Yo era secuestrador. Yo era un mentiroso de marca. Yo engañé a mi esposa como con 7 o 10 mujeres. Dios, para que deje meter a alguien, para darle la reconciliación, ¿sabe lo que tiene que hacer? ¿Sabes lo que tiene que hacer Dios? ¿Sabes qué? Mira, si tú te arrepientes de corazón, mira, borrón y cuenta nueva. Así es Dios. Dios no toma en cuenta en lo absoluto, porque yo te hago una pregunta, hermanos. Si nos metiéramos por buenos, ¿quién entraría al cielo? ¿A quién le daría lugar Dios? A nadie. A nadie, hermanos. Entonces nos tiene que quedar bien claro que una persona que ya fue reconciliado con Dios no tiene por qué tomar en cuenta los pecados. La palabra reconciliación aquí, hermanos, no se trata nomás de enseñar la doctrina de la expiación. ¿Y qué significa expiación, Marco? La doctrina de cómo borrar las culpas. Porque a veces usted y yo predicamos, mira, ¿sí sabes que Jesús en la cruz borró todos los pecados? Y la gente dice, sí, pues yo sé, qué bonito, ¿verdad? Qué tremendo Jesús. Pero ese en sí no es la aplicación directa, hermanos. Porque mucha gente sabe que Jesús perdonó todo en la cruz, pero de ahí no pasó. Aquí más bien habla, hermanos, de una insistencia que provoque un cambio en los hombres, inducida por Dios. Reconciliación es moverse de la enemistad a la amistad. La reconciliación es cambiar de una condición completamente a otra, de modo que se elimine toda enemistad y no quede impedimento alguno para la unidad y la paz. La reconciliación, mis amados, en palabras sencillísimas, es cambiar de actitud. Esa es la reconciliación. Si estabas tremendamente enojado, encolerizado, reconciliarte es estar contento, a gusto. Hasta disfrutas, ¿verdad? La enemistad generalmente nace luego de haber compartido una relación personal. Por ejemplo, después de una discusión con algún conocido, surgió una enemistad. Después de no quedar bien con familiares, surgen enemistades. A veces con la misma pareja. También las enemistades pueden venir cuando tenemos envidia. A veces no nos gusta que la gente avance. A veces nos envidiamos incluso porque la gente tiene un mejor trabajo que yo. A veces yo me envidio incluso porque aquellas personas ya le dieron su residencia permanente, ya le dieron su ciudadanía americana. A veces nos enojamos, nos molestamos hasta por cosas de esas, hermanos. Imagínate. Es claro que Dios, desde el principio, creó a la primer pareja y Dios estableció una amistad sin barreras, transparente, limpia. Pero ¿quién fue el que decidió separarse? ¿Quién fue el que tomó la iniciativa para separarse de Dios? La primer pareja. Por eso la Biblia dice, ahí en el versículo 19, que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nosotros como representantes de esta divina reconciliación, hermanos, nos tenemos que hacer a un lado, no podemos tomar el lugar de Dios. A veces se nos olvida que somos representantes y a veces nos ponemos más bien como una piedra en medio. A veces como que levantamos una tremenda barrera entre Dios y el hombre. Si a usted y a mí nos miran así, ¿quién buscaría a Dios entonces? Imagínate, hermanos. No debemos tomarle en cuenta absolutamente nada porque ese es Dios. ¿Qué tipo de embajador sería yo? ¿O qué tipo de representante sería yo si yo me pusiera siempre en el lugar de Dios y tomara en cuenta absolutamente todo? A ver, déjame ver, ¿tú quieres venir aquí a Dios? Mira, pero si tú eres un no sé qué, tú no eres un no sé cuánto, y tú haces esto y haces aquello, imagínate que esa fuera mi posición. Hermanos, nosotros somos representantes de Dios. Nosotros, miren, yo no sé, ¿verdad? Mucha gente, aquí a mi querido Timotazo, vamos a agarrar a Timotazo para que no se espante usted.
¿va? Ya saben, ¿verdad?, que él le va al Barcelona. Yo sigo orando por él, ¿va? Hermano, él se siente bien contento cuando se pone su gorrito del Barcelona. Se siente a gusto, ¿va? Llega bien contento a la casa, ¿va? Le digo, ya te pusiste tu wifi con el Barcelona, ¿va? Hermanos, todo lo que nos ponemos de alguna manera es para una expresión. Claro, todo lo que nosotros portamos, si usted se pone X uniforme, es porque se siente a gusto y quiere dar un mensaje, ¿no? ¿Sí o no? Todo lo que usted mira por ahí tiene un mensaje directo, ¿verdad? Cuando usted mira la bandera de Israel, tiene un mensaje para las naciones. Usted mira la bandera del arco iris, tiene un mensaje para el mundo. ¿Sí o no? Usted mira la cruz por ahí en un lugar, X lugar, tiene también un mensaje. Todo lo que vemos tiene un mensaje, hermanos. Y sí sabía que la iglesia también tiene un uniforme, espiritualmente hablando. Usted y yo tenemos vestiduras blancas. Tenemos un uniforme y estamos representando al Dios Todopoderoso. Casi nada, ¿verdad que sí? Estoy ironizando. La Biblia dice que Dios busca embajadores fieles. Miren, humanamente hablando, cuando un embajador tan pronto se le ocurre comunicar su propio mensaje, tan pronto se le ocurra comunicar sus propias ideas, ya está actuando en forma contraria al propósito de su gobierno. ¿Y saben qué va a hacer el gobierno? Lo va a remover, hermanos. Lo va a quitar. Usted y yo, como representantes de Cristo, no representamos a un gobierno terrenal. Yo no sé usted, iglesia, nosotros no representamos a John Biden. ¿O usted lo representa a John Biden? Nosotros lo respetamos porque es el presidente de Estados Unidos y oramos por su vida, claro que sí. Claro que hay que orar por las autoridades. Pero nosotros no representamos a ningún político. Nosotros representamos al Rey de Reyes, al Todopoderoso, hermanos. Pero no porque seamos mejores que nadie, ¿eh? ¿Saben por qué lo representamos, hermanos? Porque tenemos paz con Dios y porque somos sumisos en todo. El embajador debe hablar exactamente las mismas palabras que se nos encargan. No debemos por qué cambiar otro mensaje. No se debe decir absolutamente nada que entre en conflicto con lo que Dios nos encargó, porque muchas personas por eso ya dejamos de representar dignamente al Todopoderoso, hermanos. Porque ya estamos hablando otras cosas, ya estamos diciendo otras cosas, ya estamos pensando otras cosas. Entonces estamos desvirtuando lo que se nos encargó. Cuando un embajador deja de cumplir su encargo, entonces se va a enfrentar a su Señor y le debe explicar su conducta, porque es Dios delante de nosotros, ¿verdad? Si se acuerdan que en cierta ocasión, en el Éxodo 32, ¿se acuerdan, verdad, que cuando Moisés, Éxodo 32, 21, ¿se acuerdan cuando Moisés estaba caminando con el pueblo de Israel rumbo a Canaán, a lo que hoy es la tierra de Israel? En cierta ocasión, Dios le dice a Moisés: sube por favor al monte. ¿Cuánto tiempo se tardó Moisés la primera vez? Porque se subió 2 veces, ¿eh? ¿Cuánto tiempo se tardó Moisés para recibir las tablas de la ley moral? 40 días, hermanos. Un mes, ponle, bueno, en el calendario judío, los meses eran de 30 días. Génesis 7, Génesis 8, léalo por favor. En el calendario judío los días eran de 30 días. Entonces Moisés se quedó un mes con 10 días, hermano, casi un mes y medio. Y nomás de repente le dice el pueblo a Aarón. Aarón fue representante también de Dios. ¿Sabes qué, Aarón? Yo creo que a tu hermano o se lo comió un león, o se lo comió un coyote, o se lo comió una fiera salvaje. Yo no sé qué le sucedió, porque en aquellos tiempos, mis amados, había fieras salvajes que Dios incluso utilizaba para corregir a su pueblo. Lea por favor la Biblia.
Y en esa ocasión decía al pueblo, yo no sé qué le pasó a Moisés, qué le pasó al representante de Israel. Y había otro representante de Dios abajo, que era Aarón. ¿Sabes qué, Aarón? Pues vamos a buscar dioses, porque la verdad no sé qué le pasó a tu hermano. ¿Y qué hizo el representante de Dios, hermanos? ¿Qué hizo el representante del sacerdocio levítico? ¿Qué hizo? Un becerro de oro. ¿Y saben lo que le dijo Moisés, su hermano cuando bajó del monte? Ya lo tiene ahí el último. Éxodo 32, versículo 21. Fíjense lo peligroso que es, hermano, mal representar a Dios. Porque a veces decimos, bueno, ok, tú como pastor, Marco, pues si te interesa representas bien a la iglesia o a Dios. Y si no te interesa, pues cada quien su religión. Y ciertamente sí tengo mi libre voluntad, porque usted no me obliga, ¿va que no? ¿Cuántas personas me fueron a obligar hoy? ¿Cuántas personas estaban con una pistola, una espada? Marco, o vas a predicar hoy o te las vas a ver con nosotros. ¿Cuántos hicieron eso, hermano? Nadie. Nadie. Todos lo hacemos voluntariamente, ¿sí o no? Pero bueno, si saben que cuando yo no represento bien a Dios y no represento bien al pueblo de Dios, si saben que no solamente me meto en problemas yo, también lo meto en líos a usted. Claro que sí. Quiero leerlo. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho, Éxodo 32, 21? ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? ¿Se dan cuenta, mis amados, lo importante que es una buena representación? Y usted conoce la historia, que no le fue bien al pueblo. Aquí tenemos a un embajador de Dios entregando otro mensaje contrario al que se le encargó. Él no tuvo por qué ceder las insinuaciones de un pueblo terco. No, Moisés, perdón, Aarón, tienes que hacer esto porque todo el pueblo lo dice. Ah, bueno, eso es lo que dice el pueblo, pero ¿qué nos encargó Dios? No, Moisés, pero mira, perdón, Aarón, pero es que tu hermano, mira, él fue el elegido de Dios. Y si él ya no parece, algo tenemos que hacer. Sí, algo tenemos que hacer, pero no lo que ustedes quieren. Aquí se va a hacer lo que Dios nos encargue. Y yo tengo un cargo de Dios como sacerdote levítico y vamos a orarle para escuchar la voz de Dios y lo que Dios diga. ¿Por qué? Porque si no me va a venir en contra del Señor, porque los voy a meter en tremendos líos. ¿Y qué dice la Biblia en Hebreos 10:31, hermanos? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No es una cosa ligera, cristianos, mal representar a Dios, porque a veces decimos, oye, el cristianismo es chévere, es chido, es bonito, es lindo, cualquiera que sea la mención de su país, ¿no? Es bien bonito. En cierta ocasión, ¿verdad? A mí alguien, cuando yo andaba por ahí perdido en el mundo, me dice, oye, Marco, ven a la iglesia, te vas a dar cuenta que es bien bonito. Y que voy a la iglesia y yo me di cuenta que no era bonito. Unas cosas que miré en esa secta, imagínate. Y en cualquier lugar, en cualquier iglesia que te metes, yo te aseguro que las cosas no siempre son bonitas. Usted es testigo, ¿sí o no? Aquí no se trata de ver o no ver bonito o no bonito, hermanos. Aquí de lo que se trata es que yo tengo un compromiso de ser un buen representante. Así de sencillo, hermanos. Porque si nos metemos a una iglesia por lo bonito, hermanos, creo que no hay ninguna iglesia en la que usted puede ir. No. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, así de sencillo, hermanos. Dice la Biblia en 2 de Corintios 5, en el versículo 20. Yo quiero leerles una versión diferente. En el versículo 20 dice la Biblia en una versión diferente. Usted sígame con su vista nomás. 2 de Corintios 5, 20. Dice la Nueva Traducción Viviente, muy fiel al griego, dice: así que somos embajadores de Cristo, no se le olvide, cristiano. Estamos representando a Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros.
Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y a mí eso me deja sin palabras, hermanos. Sinceramente me deja sin palabras y dijo, Señor, ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo? ¿Cómo es posible, Señor, que con tantos defectos, usted sabe que yo tengo más defectos que dinero, ya me conoce muy bien. ¿Quién soy yo, Señor, para que te fijaras en mí y yo fuera tu representante? A muchas personas, el escuchar que somos representantes de Dios los llena de orgullo. Y sabe que lo que nos tiene que llenar, el saber que somos representantes, lo que nos tiene que llenar es la humildad. Lo que tiene que venir en mi corazón es, Señor, sinceramente yo no merezco ser tu pregonero. No merezco nada, Señor. Me deja sin palabras cuando la Biblia dice que nosotros rogamos por medio de Cristo, o como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Por qué les digo eso? Miren, porque la palabra ruego del griego parakaleo significa invitar a acercarse, animarle a las personas, consolarlos. Miren, cuando usted y yo le empezamos a hablar a alguien de parte de Dios, miren, escuchen bien, cristianos, es Dios de una manera sobrenatural poniendo palabras que van a doblegar el corazón de las personas que tienes enfrente. A veces no le damos crédito porque yo lo he dicho y ya lo entendí. Hermanos, mi mente es tan pero pequeñita que a veces digo, ¿hablaré de parte de Dios? Se me hace que no va a suceder nada. Mejor ni digo nada ya. Hermano, escucha bien, es Dios hablando de una manera invisible, sobrenatural y real a través de usted, de mí. Se lo vamos a poner bíblicamente, ¿no? Porque cuando usted y yo hablamos de parte de Dios, miren, la palabra significa invítalo a acercársele a Dios, ora por él, preséntale a Dios, aliéntalo, consuélale. Miren, la fidelidad de un embajador de Cristo será exaltada porque esa invitación toca lo profundo de muchos corazones. Miren, yo no sé cuántas veces se ha dado cuenta que a veces hablamos de parte de Dios y dices tú, la verdad yo no sé ni qué escuchó esta persona que tuvo una reacción tan pero tan diferente. Yo miré su rostro, pude ver que estaba triste y nomás de repente sonrió. Pude ver, ¿verdad?, que se sentía enfermo, pero cuando escuchó las palabras, dices tú, ¿cómo fue? Hermanos, es Dios a través de usted. ¿Se acuerdan en cierta ocasión, en Hechos 6, versículo 10, por ponerles un ejemplos, en Hechos 6, versículo 10, ¿se acuerdan que hubo un hombre llamado Esteban, un tremendo hombre de Dios? Él se dispuso a representar a Dios en medio de mucha oposición. Y en Hechos 6, versículo 10, dice la Biblia, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Por qué, hermanos? ¿Acaso era un superhombre Esteban? ¿Acaso era, vamos a decirlo, era un elocuente por ser un simplemente humano? Estaba hablando de parte de Dios. Y la Biblia dice, no podían resistir su sabiduría. Vayan por favor a Lucas 21, versículo 15, para que leamos juntos esta porción bíblica. Lucas 21, 15, mientras yo les cuento algo que le sucedió a Jesús. Lucas 21, 15, miren, en San Juan 7, 46, no vayan ahí, solamente se los narro. En cierta ocasión a Jesús lo mandaron a arrestar. Ustedes saben, hermanos, que la religiosidad siempre buscó aprisionar a Jesús, matarlo. Y en esa ocasión, en San Juan 7, 46, dice la Biblia, ¿verdad?, que el Sanedrín, esos encargados de legislar leyes, tanto leyes civiles como leyes ceremoniales,
mandaron a arrestar a Jesús. Lea usted la historia cuando tenga tiempo en San Juan 7. Y dice la Biblia que era el último día de la fiesta, era la fiesta de la Pascua. Jesús, dice la Biblia, que se levantó en un lugar, no sé en qué lugar, nomás dice que se levantó, se puso por ahí en lo alto. Y fíjense las palabras, dice la Biblia: si alguien tiene sed, venga y beba del agua de la vida. Todo aquel que beba del agua de la vida, de su interior correrán ríos de agua viva. Y tú dices, ¿qué? Bueno, ¿y eso qué? ¿Eso a mí qué? Ni sentido tiene lo que está hablando este. Ah, bueno, eso es para muchos corazones endurecidos. Pero ¿qué le sucedió a los aguaciles, hermanos? Dice la Biblia que regresaron y se presentan delante de sus autoridades. ¿Dónde está Jesús? Yo dije que lo trajeran arrestado. ¿Qué dijeron estos hombres? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Pues fue la poderosa voz de Dios, hermanos. Fíjense cómo Dios doblegaba corazones. Por eso es bien importante entender que somos representantes. ¿Y quién fue el que dio a conocer al Padre sino Jesús? Por excelencia. Dice, cuando yo hablo, yo no hablo de mi cuenta, yo hablo lo que escuché de mi Padre. ¿Sí o no? En Lucas 21, versículo 15, dice la Biblia: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir, y me gusta lo que sigue, ni contradecir todos los que se opongan, porque es palabra de Dios, porque es Dios a través de nosotros. Va a haber personas que se van a oponer porque ¿quién no ha tenido oposición por compartir el evangelio? Pero ya escucharon la verdad. Usted ya hizo su parte. Ya las personas no van a tener excusa. En el versículo 20 que acabo yo de leer, dice la Biblia en la última parte: reconciliaos con Dios. ¿Con quién es el asunto directamente, hermanos? ¿Es con usted? ¿Es con un ser humano? Es con Dios, hermanos. ¿Es con Dios o también es contra Dios? Y yo aquí quiero subrayar dos principios, hermanos. Miren, el primer mensaje de reconciliación, lógicamente que es para un mundo perdido y necesitado, eso que ni qué. Pero también el otro mensaje de reconciliación también es para una iglesia dividida, una iglesia sin amor. Porque nos sucede, hermanos. Usted se ha dado cuenta que no todo es color de rosa, como me lo dijo aquella persona en cierta ocasión. En la iglesia no todo es color de rosa. En la iglesia no todo es bonito como muchos consideran. ¿Sí o no? Y cuando vienen las cosas, a veces nos dividimos, a veces dejamos de amar. ¿Sí sabía que la iglesia puede dejar de amar? Hubo una iglesia llamada Éfeso, que hacía de todo, Llegaba temprano a los cultos, barría la alfombra, ¿no? Ponía aquí las flores, ponía cables, ¿no? Ponía corazoncitos de bienvenida, ofrendaba, diezmaba, ayunaba, hacía todo esa iglesia. Pero ¿qué le sucedió a Éfeso, hermanos? Dejó nada más ni nada menos que lo más grande. Dejó su primer amor. Dejó de tener comunión con Dios. Y todo aquel que deja tener comunión con Dios obligadamente, deja tener de comunión con la iglesia. Suceden las cosas, hermanos. Y es claro que Dios, yo quiero que se grabe eso en su corazón, mi amado. Es claro que Dios no nos capacitó para cambiar al mundo. Pero Dios sí nos capacitó para que cambiemos personalmente. Eso sí, usted tiene el Espíritu Santo de Dios y también tiene dones del Espíritu Santo de Dios. Dios me capacitó para que yo cambie, no para cambiarlo a usted. A usted le tengo que dar buen testimonio. Y de esa manera la iglesia invita a los demás a hacer ese cambio. Dios no me mandó a hablar de mi parte, por cierto. Dios más bien me mandó a que yo hiciera mi parte y hablar de parte de Él. Eso es lo que hace un embajador. Ahora,
¿Qué beneficio obtengo dentro de la iglesia, Marco? Ya como embajador, ya más o menos entendí, ¿verdad? Porque entiendo que a veces no se entienden muchos temas. Repítalo, por favor. Yo repito los temas cada vez que un tema no me quedó bien claro, porque es correcto tener dudas, claro. La formación ministerial, los esperamos mañana a las 7:30. Vamos a hablar de un tremendo hombre de Dios igual que usted, nada más ni nada menos que Natanael, exactamente que usted. Gloria al Señor por su vida. Es claro que los hombres tenemos dudas, claro que tenemos dudas, pero dudas para que nos edifiquen, dudas para aprender, dudas para avanzar, dudas para que me las disipe la palabra y pueda yo ser de bendición y sigamos creciendo en amor. ¿Qué beneficio obtengo yo, pastor? Pónganse de pie, por favor. ¿Qué beneficio obtengo yo dentro de la obra, dentro de la iglesia, ya entendiendo que soy un buen representante de Cristo, pastor? ¿Cuál es mi beneficio? Porque todo esto, todos los beneficios, pues tienen que ser de bendición. Y quiero entender cómo los puedo ejercer. ¿Cómo puedo ser un embajador para bendición? Porque yo no quiero ser el mejor aquí. Yo no quiero ser el aplaudido, dice el hermano, ¿va? No, yo no busco aquí aplausos, ni fanfarrias, ni autógrafos. Aquí lo que buscamos es representar al Rey de Reyes de la manera más digna. ¿Qué debo de hacer, pastor? Porque miren, hay personas, ¿verdad?, que a veces nuestra fe se debilita porque no cambia la familia en Cristo. A veces no cambia mi papá, mi mamá, mi tío que dice que es cristiano, mi abuelito que dice que es cristiano. A veces no cambian, ¿verdad? Pero usted y yo ya somos embajadores, ya somos representantes del Señor. Ahora, ¿qué hago, pastor? ¿Renuncio a Cristo? ¿Me voy a otra iglesia? ¿Me voy al mundo? Mucho que peor todavía. Miren, un embajador no se afana por cambiar las cosas ni a la gente, pero sí podemos promocionar el cambio. Claro que podemos promocionar el cambio. Si impulsamos e invitamos a los demás a un cambio, claro. Hay personas que se frustran diciendo: mira, yo soy un buen embajador del Señor y me estoy esforzando, ¿no? Pero hay personas que se les anima a servir y no quieren servir. ¿Qué hacemos, pastor? ¿Dejo de servir para que otros se vean obligados? Eso no es la solución, hermano. Usted y yo, como embajadores, tenemos que hacer lo que hizo Josué. ¿Qué hizo Josué? Yo y mi casa serviremos al Dios Todopoderoso. Y de esa manera es la manera más efectiva que un embajador de Dios puede levantar un ruego. Yo y mi casa serviremos. El compromiso es hacia Dios, es personal. Esa es la manera que promovemos, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? La reconciliación. Otros dicen: ¿sabes qué, pastor? Pues yo tengo 10 años de cristiano, 15 años. Y la verdad, hay muchos engaños en la iglesia. Hay mucha mentira en la iglesia. Y la verdad, ya me cansé de ser un buen representante, pastor. Ya me cansé. Tanta hipocresía en las iglesias, tanta necedad, tanta terquedad, falta de compromiso, falta de entrega. Yo ya sinceramente, pastor, tiro la toalla. ¿Qué hago? Miren, yo les dije hace ratito, hubo un hombre ahí si no estoy mal, en San Juan 1, 47 y 48, del que les voy a hablar mañana a los líderes, a los representantes de Dios. Hubo un hombre llamado Natanael, que ¿saben qué dijo Jesús cuando lo vio? ¿Saben lo que dijo? He aquí un
No quiero adelantarme del tema, ¿va? Para que mañana se agarre sus palomitas y se sienta a escuchar el tema mañana. He aquí un israelita. Fíjense, no dijo un religioso, no dijo uno que se congrega en la sinagoga de Israel. No dijo eso. No. He aquí un israelita en quien no hay engaño. Y esa es la manera de promocionar con ruegos la reconciliación hacia Dios. Esa es la mejor manera, hermanos. Hay mucha gente que dice: pastor, sinceramente, mira, yo ya tengo añitos representando bien a Dios, pero hay mucha inmoralidad, pastor, en la iglesia. Les voy a hablar el jueves, por cierto, del fruto del Espíritu y el fruto de la carne. Atención, el jueves a las 7. Hay mucha inmoralidad en la iglesia, pastor. Ya me cansé, yo tengo que llevar la milla extra, yo tengo que poner la otra mejilla siempre, pastor. ¿Qué está pasando? ¿Saben que hay una manera de levantar un ruego que Dios te lo va a aplaudir, hermanos? Dice Efesios 5 en el versículo 3. Efesios 5:3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. ¿Qué hago? Yo no participo, yo no me enredo. ¿Yo por qué? Esa es la manera de promocionar la reconciliación. Dígase de los que no conocen a Dios hacia Dios, y díganse de los que ya lo conocemos a una reconciliación también, ¿verdad? Porque somos pecadores, hermanos. Somos pecadores rescatados por el amor y el poder de Dios. Miren, termino con esto. Miren, venimos de familias con pocos recursos económicos. Fíjense a quién escoge a Dios, Venimos o somos personas con muchas limitaciones. Ya se dio cuenta. Somos gente sin elocuencia, sin un alto nivel de escolaridad. Somos gente sin reconocimiento público, un logro. Somos gente que tenemos tantos enemigos sin buscarlos. Se han multiplicado los enemigos. Simplemente con buscar hacer bien las cosas nos vienen tantas enemistades, ¿sí o no, hermanos? ¿Verdad que sí? Bueno, aún en medio de toda nuestra situación y circunstancia, Pablo nos recuerda que a Dios le plació elegirnos como embajadores. ¿Por qué? Mis hermanos, nuestras credenciales son irrevocables. O sea, a Dios le plació. El que nos envió está con nosotros. Y Pablo, ¿verdad?, con estas palabras impacta a la congregación, porque, hermanos, todos necesitan escucharlas. Reconciliados con Dios. No importa la condición de su vida, Dios está listo para recibirnos, porque Él no toma en cuenta cuando alguien viene doblegado. Él no toma en cuenta el problema, hermanos. Dice la Biblia que al corazón contrito y humillado Dios no puede rechazar, hermanos, porque Dios lo que ve es el corazón. Por eso a veces, ¿verdad?, como les digo, esa jactancia de que no, aquel se va a ir al infierno porque está en no sé qué iglesia. Oh, mire, y aquellos están mal porque están en no sé cuántas iglesias. Hermanos, ya con eso estamos mal nosotros. Ya con eso estamos bien malísimos nosotros, porque a veces decimos: no, ¿sí sabías que el católico se va a ir al infierno? ¿Sí sabías que el luterano se va a ir al infierno? ¿Sí sabías que el presbiteriano se va a ir al infierno? Y empezamos nosotros a elegir quién se va al infierno. Hermano, ¿sí sabían que muchos de ellos representan mejor a Dios que nosotros? ¿Sabían eso? Muchos de ellos representan a Dios mejor que nosotros, porque no somos usted y yo quien da la salvación. ¿Sí o no? No somos usted y yo, hermanos. Entonces tenemos que quitarnos esa arrogancia, hermanos, y ya ir y darle el mejor testimonio. Esa es la manera de representar, no a una religión o a una denominación o a un logo ahí, que tanto ha sido manoseado ese logo. Vamos a leer Efesios 6 versículo 20, hermanos. ¿Qué les parece?
embajadores de Cristo. Me queda grande el nombre, hermanos, sinceramente, me queda grande el nombre, pero me voy a esforzar. ¿Cuántos se van a esforzar, hermanos? Amén. Esa es la iglesia, hermanos. Ese es un beneficio que usted no tiene idea, cómo Dios lo va a utilizar y a exaltar cuando estemos ahí en el tribunal de Cristo. Usted y yo ya no tenemos por qué ir a una condenación eterna si ya se arrepintió de corazón. Ahora tenemos que ir al tribunal de Cristo, y ahí Cristo nos va a decir: bienvenido, siervo y fiel. Venga para acá, Marco. Venga para acá. Usted ponga su nombre, hermano, hermana. Esto es lo que le corresponde a usted, siervo bueno y fiel. En lo poquitito me fuiste fiel y en lo mucho te voy a poner. Efesios 6:20. Ahí vamos a estar, hermanos, por la gracia de Dios, no porque seamos más importantes. Ya lo dije muchas veces. Dice así Efesios 6 versículo 20. ¿Está conmigo? ¿Sí? Bueno, lo leo y nos despedimos. Dice la Biblia en Efesios 6 versículo 20 así. Y bueno, el contexto, recuerde muy bien que es Pablo pidiendo oración para que Dios pusiera palabra y pudiera hablar con denuedo las verdades bíblicas. Dice en el 19, dice: y por mí, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Versículo 20. Por lo cual, ahí está, soy embajador, soy representante, y dice Pablo, en cadenas. Y esto era literal, porque cuando Pablo escribió Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, estaba en la cárcel, hermanos. Y él escribió estando encarcelado, físicamente hablando. Por lo cual soy un representante, dice aquí, aprisionado en cadenas. Pero escuchen lo que dice: que con denuedo hable, no de mí ni de ti, dice, de él, de Cristo, como debo hablar. Eso es lo que tenemos que limitarnos, hermanos, a dar buen testimonio, a representar a Dios y hablar lo que Él dice en su bendita y santa palabras. Dice una versión diferente: ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía, como debo de hacerlo. Vamos a orar, hermanos, ¿qué les parece? Levante sus manitas, ponga su Biblia ahí abajo y levante sus manitas. Vamos a pedirle a Dios su favor. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Dios. Gracias por hablarnos, Padre Santo. Somos embajadores tuyos, somos representantes, mi Dios. No merecemos serlo. No merecemos, mi Dios, pero a ti te ha placido, Padre amado, prepararnos, guiarnos, enseñarnos. Mi Dios, ayúdanos a ser fieles. Solamente tú eres perfecto por excelencia, y tenemos que aprender de ti, porque eso estamos, Señor. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tú nos has enseñado tantas y tantas verdades bíblicas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Queremos que tu iglesia se dé a conocer tal y como tú eres, Señor, en santidad, en obediencia. Mi Dios, ayuda a tu iglesia, Padre. Ayúdanos, Señor, que el mundo se dé cuenta que verdaderamente hay un pueblo que te representa. Que el mundo escuche tus verdades a través de mi vida, mi Dios. A veces mi vida ni siquiera emite palabras audibles, solamente ya convivir, Señor, de la manera que yo vivo, de la manera que mi hermano vive. Ya convivir estamos emitiendo a gritos muchas palabras, Dios, y tú mereces ser representado dignamente, Señor. Ayuda a tu iglesia, Padre. Guíanos, enséñanos, muéstranos, que yo sea ese sacerdote en el hogar, dígale ahí, hermano, esa buena representación, que yo represente a Cristo Jesús delante de mi esposa, dígale ahí, casado, que mi esposa pueda mirar ese buen representante de Jesús en mí. A usted también, hermana, diga que mi esposo pueda mirar esa representación de Cristo en mí,
Dígale ahí, padres, que nuestros hijos puedan mirar esa representación divina en mí. Que un mundo perdido pueda mirar que le representamos dignamente. Que pueda mirar a Dios en nosotros. Padre, gracias, Señor, por tan grande nombramiento, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias por tu guianza. Gracias por tu palabra, Padre. Quedamos sin palabras, pero te damos muchísimas gracias por hacerlo, Padre amado. Bendice a tu iglesia, Señor. La gloria y la honra es tuya, la alabanza, el poder siempre será tuyo. Mi Dios, queremos darte un aplauso como acto de gratitud. ¿Puede aplaudirle al que vive y reina, hermanos? Gracias, mi Dios. Gracias, Padre Santo. Aquí hay una iglesia digna para representarte, Señor, comprometida. Recibe la adoración en el nombre de Jesús. Amén.